los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de todos los milagros que había hecho Jesús. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Llamó a 2 de sus discípulos para que fuese testigo, alguno de ellos, de todo lo que Jesús iba a decirles. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pues ellos estaban esperando la venida del Mesías. Y Jesús estaba haciendo todas esas señales que pues mostraban que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, para confirmarlo, Juan el Bautista va a enviar a sus 2 discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ellos fueron con Jesús e hicieron la pregunta que Juan el Bautista les estaba mandando hacer. Jesús pudo aquí haber contestado fácilmente: sí soy o no soy, ¿verdad? Pero dice el versículo que sigue, que es el 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí la respuesta de Jesús no fue un sí o un no. Él contestó con evidencia, ¿no? Él en esa misma hora dice que sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y dice Jesús, y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Él no les contestó a los discípulos nuevamente con una respuesta de palabras, ¿no? Pues sí soy, he sanado, sino que Él dejó prácticamente a los discípulos a contestar esa respuesta con todo lo que Él estaba haciendo. Él estaba en esa hora, dice, en esa misma hora, sanando. Estaba haciendo que los ciegos vieran, que los cojos andaran, que los leprosos fueran limpiados, que los sordos oyeran y los muertos fueran resucitados. En esa misma hora, los discípulos de Juan el Bautista vieron todos esos milagros. Y esos milagros eran la evidencia, como vamos a ver ahorita, de las profecías que había dejado Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? De que Él era el Mesías. Y Jesús deja esta respuesta claramente para que los discípulos de Juan puedan discernir si Él era o no era el que había de venir. Entonces vamos a ver estas referencias que trae a los versículos de Isaías 35, del 5 al 6. Dice entonces Isaías: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Aquí Isaías está hablando, dice, del futuro glorioso del pueblo de Israel. Vemos también en el versículo de Isaías 61:1, habla nuevamente de esto. Dice: el Espíritu de Jehová,
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estas eran las profecías que estaba anunciando el profeta Isaías muchos años atrás, y hoy pues Jesús las confirmaba a través de todos estos milagros que él estaba haciendo. Vamos a ver qué contestaron. Dijo Jesús: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué les dijo esto? Yo creo que Jesús estaba consciente de que, conociendo nuestros corazones, muchos de nosotros o muchas personas no iban a creer en Él. Pero bienaventurados serían aquellos, dice, que no hallaran tropiezo en Él. O sea, bienaventurados los que sí crean. Dios sabe, ¿no?, lo que hay en nuestros corazones, que somos incrédulos y que por más milagros que Él nos pueda mostrar, aún así podemos rechazarlo, podemos no creer en Él. Sin embargo, son bienaventurados aquellos que no hallen en Él tropiezo. Entonces, dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Ahora está hablando de Juan. Dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Estamos recordando que Jesús está hablando ahora de Juan el Bautista. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice en Malaquías 3:1. Todo esto ya estaba escrito. Dice en el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús está confirmando que este mensajero era Juan el Bautista. Y dice en el versículo 28 de Lucas 7: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Está claro este versículo? Se lo leo nuevamente. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Estamos hablando de los que somos nacidos de la carne. No hay mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, de todos los que hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que hayamos creído en Él, y un día estemos en su reino, dice, el más pequeño es mayor que Juan. Dice el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Qué maravilla, porque todos creyeron. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos,
no siendo bautizados por Juan. Vemos aquí que los que sí se bautizaron fue, dice, todo el pueblo y los publicanos, los pecadores. Los intérpretes de la ley, los fariseos, los religiosos, los que siempre estaban en el templo, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Dice en Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Dice en Lucas 3:12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, y ellos dijeron al Maestro, ¿qué haremos? Ellos están preguntándole a Jesús, ¿qué pueden hacer para agradarle? Por el contrario, los religiosos no preguntaban eso. Los religiosos simplemente, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos no creyeron. Ellos dijeron que estaban bien, que con su religión, con lo que hacían, estaban bien. No entendieron, no creyeron en Jesús. Así que dice el versículo 31 de Lucas 7, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, Dios nos habló de muchas maneras, nos habla de muchas maneras. Dice, nos toca flauta y no bailamos. Nos afligimos y no llorasteis. O sea, Dios nos habla de otra forma y aún así no creyeron. Muchas veces algunos de nosotros no creemos. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La versión de la Nueva Versión Internacional dice en este versículo, mas la sabiduría es demostrada por los que la siguen. Pues la pregunta al final es para nosotros, ¿no? ¿Creemos o no? ¿Vamos a nosotros a creer en Jesús? ¿Que Él es el Hijo de Dios? ¿Que Él es el que había de venir? ¿O qué decisión vas a tomar? Más bien, yo ya tomé mi decisión de creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que vino a salvarme. Ahora te toca a ti. ¿Qué decisión vas a tomar? Porque dice Jesús, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Solo espero que tu decisión sea para salvación, que no endurezcas tu corazón como los fariseos, que no pienses que porque vas o haces algo de manera religiosa, pues ya eres salvo, que ya te vas a salvar del infierno. Pues que no pongas tu seguridad en la religión, sino en Jesús, que es el único que puede salvarnos. Oramos. Amado Padre, te damos tantas gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos dejas en tu palabra, porque tú hablaste pues a tu pueblo desde tiempos antiguos y hoy, aún en estos días, nos sigues hablando para recordarnos que solamente a través de tu Hijo Jesucristo hay salvación, que Él es el que había de venir y que no hay
que esperar a otro. Te rogamos tanto, Señor, pues que tú ablandes nuestros corazones, que tú abras nuestros ojos, que tú abras nuestros oídos, Señor, para poder ver, para poder escuchar tu palabra, para poder creer en ti y para poder entregarte nuestras vidas. Abre los corazones, abre las mentes, abre los ojos de todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Abre sus oídos y permíteles que puedan ellos conocerte como el Dios vivo, el Dios real que nos está buscando para salvarnos. Sabemos que no hay nada más maravilloso que tener una relación personal contigo, Señor. Por eso te rogamos que tú obres el milagro en todas esas personas que aún no te conocen, Padre. Te agradecemos estas enseñanzas, te agradecemos tu palabra y te agradecemos por tu Hijo Jesús. Amén.